Los comentarios aquí expuestos son responsabilidad única y exclusiva de los invitados y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. Llega a tu corazón un concepto diferente en Radio Comunicación Humana. Los conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia La Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Muy buenas noches, le damos la más cordial bienvenida a este su programa, Nosotros Conversamos. Un placer que nos acompañen y también deseamos para todas las personas que la paz de Dios sea en sus corazones. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante y que ojalá pues nos sirva a todos y cada uno de los que estamos aquí platicando con ustedes, ya que este programa es completamente en vivo, transmitido desde Los Ángeles, California, para todos ustedes. Y bueno, en esta noche, para dar inicio a nuestro tema, quiero presentar a las personas que hoy me acompañan. Primeramente presento a Eliasib, bienvenido. La paz, señor César, es un placer estar con ustedes. Bueno, pues traemos un tema que más que nada el propósito es ponernos a pensar, porque el tema que traemos es el de diferencia de la elección de los hombres y de la elección de Dios. Vamos a mirar y los invitamos a que también ustedes analicen y vean esto que vamos a tomar el tema de ahora y que nos sirva en el nombre del Señor. Dios los bendiga. Así es, también quiero presentar esta noche a Ángel, que nos acompaña. Bienvenido. La paz de Dios sea con todos mis hermanos en el panel y también la paz de Dios a todas las personas que nos escuchan. Muy buenas noches y ojalá y se queden con nosotros. Es un tema muy interesante y vamos a meditar, decía nuestro hermano Eliasif. Vamos a ponernos a pensar qué clase, a los que vamos a la iglesia, que somos religiosos, ¿qué clase de elecciones hay en mi iglesia? ¿Será acaso una elección puesta por hombres o una elección de Dios? Así es, también quiero presentar esta noche a nuestro hermano Mike. Bienvenido. Dios le pague, hermano César. La paz del Señor sea con todos los que están escuchando ahora y con mis hermanos del panel. Para mí, verdad, siempre esos temas, como decía el hermano Eliasib, incitan uno, verdad, a pensar, examinar las cosas, y quiero que Dios, verdad, nos ayude a todos, verdad, en esta noche a analizarlos para llegar a una conclusión que es verdadera. Bueno, ya escucharon ustedes a las personas que hoy nos acompañan y bueno, esperamos un tema muy interesante y yo creo que para las personas que nos están escuchando y para nosotros es un tema fundamental, esencial, porque de ahí depende pues prácticamente todo. Si no hay elección divina, pues quiere decir que es elección de hombres, y si es elección de hombres, pues no se puede confiar en tal o cual persona. Entonces la primera pregunta que queremos hacer para que las personas que nos escuchen, ¿te has puesto a pensar tú, amigo radioescucha, que vas en tu auto manejando, en tu casa ya descansando, o donde quiera que te encuentres, la persona donde tú te congregas, o sea, la persona que dirige, sea la organización, como algunos le llaman, como los testigos de Jehová que le llaman su organización, o la iglesia católica, si tú crees, bueno, el Papa hablando de él, o si hablamos de los mormones, ellos también tienen gente que lo dirige, o así, podríamos mencionar cada una de las denominaciones religiosas que hay, tanto aquí en Estados Unidos como en México. La pregunta es para todos, ya que este tema es en general. Bueno, la persona que dirige el lugar, la iglesia, la organización o donde tú te congregues, ¿ha sido puesto por Dios o ha sido puesto por los hombres? Esto es muy importante que lo entendamos, porque de ahí decimos es la base de todo. ¿Cómo es que se manifiesta Dios y qué es lo que enseña la Escritura acerca de estos hombres? Vamos a platicar el día de hoy precisamente la diferencia que existe, ¿verdad?, entre lo que es una elección de Dios divina y una elección de hombres.
Entonces vamos a platicar de eso el día de hoy para que nos acompañen. Estamos completamente en vivo y pues ya ustedes pueden saber que nos pueden escuchar también a través de internet en www.nosotrosconversamos.com. Estamos transmitiendo en vivo para ustedes también a través de esta frecuencia del 900 AM o a través de internet. Entonces iniciemos primeramente definiendo lo que es la elección. Sabemos y entendemos que el acto de elección pues es precisamente elegir, seleccionar, es escoger, ¿verdad? Es de alguna manera decimos algo que tenemos que precisamente, como la palabra lo está diciendo, elegir, escoger, seleccionar. Pero vemos en este caso quién hace esa elección. ¿Quién selecciona y quién es el que escoge? Es lo que queremos primeramente que las personas también entendamos, ¿verdad? Porque eso es lo que quiere decir elección. Y estamos hablando de ese acto que es escoger, seleccionar, elegir. Estamos hablando de que la elección pues es precisamente ese acto soberano que Dios hace, ¿verdad? Con los que Él quiere, con los que Él desea, con los que Él de alguna manera están en su plan o en su bendita voluntad. Eso es lo que es la elección de Dios. Y se manifiesta, decimos, en el que Él quiere, no en el que las personas estén de acuerdo. O en la que las personas ellos quieran que no, sino que vemos y sabemos que la autoridad de Dios se manifiesta en esa elección. Entonces queda claro entonces que la elección es el acto soberano que Dios hace al escoger, al seleccionar, al elegir a un hombre o a unos hombres, como también lo ha hecho en el tiempo pasado. No necesariamente limitamos a Dios a que sea una persona. Decimos, Él escogió a los 12 y puede escoger a más si Él así le place, ¿verdad? Pero estamos hablando de que es un acto soberano de Dios, que solamente le compete a Él, que solamente le corresponde a Él, que no hay intermediarios, que la única voluntad que interviene aquí es la de Dios, nada más. Y decimos, se manifiesta también en el tiempo, en la manera y de la forma que Él quiere. Esto es lo que es la elección divina. La elección de los hombres, pues obviamente nosotros lo estamos mencionando, también es netamente de origen humano. Y también existen muchas formas en las que las personas eligen como gobernante, como director a las personas que obviamente los están gobernando. Y para poner un ejemplo muy sencillo, una elección netamente humana es la elección del presidente o rey de cada país. ¿Qué hacen las personas? Bueno, se juntan sencillamente, por ejemplo, el día de ayer hubo unas elecciones presidenciales en el país de El Salvador. ¿Qué hizo la gente? Pues se juntaron, había 2 candidatos y cada quien emitió un voto en un papel, incluso hasta le dieron oportunidad de que los de aquí de Estados Unidos pudieran votar en esas elecciones. Como fue un voto humano, pues dice que nadie ganó el 50%, que es lo que se requiere en aquel país para ganar la presidencia, y fue necesario que hagan una segunda votación. Aquí hace algunos años, de la misma manera, cuando se escogió al presidente actual, las personas empezaron a votar, ¿verdad? Había 2 candidatos. En otros países, a lo mejor no son 2 candidatos, son 3, 4, hasta 5 candidatos de diferentes partidos con diferentes ideologías, promesas, planes de trabajo. Pero estamos viendo que aquí lo que interviene es la voluntad humana. Voluntad humana, ¿por qué? Porque es las personas las que están decidiendo que es entonces la persona que va a querer, que quieren que quede. Por lo contrario, la elección de los siervos de Dios, decimos, en sus características es de origen divino, completamente divino, única, porque es solamente exclusiva a quien Dios se la da, en quien Dios se manifiesta, y también por lo tanto es intransferible. No puede ni siquiera un hombre de Dios transferirle el llamamiento, la elección a otro hombre de Dios, no, porque solamente decimos, oye, renunciar viene de Dios, pues tampoco, porque así como Dios es el que los escoge, también Dios es el único que puede quitarlos, y la manera de quitarlos en cierta forma, no de quitarlos en sí, es hasta que, porque la elección de ellos es vitalicia. Hasta que Dios permite el tiempo que ellos están ejerciendo, ya sea el ministerio apostólico, o en el tiempo antiguo, como los profetas. La elección a los hombres de Dios es vitalicia, o sea, de por vida. Mientras ellos existen, ya habían sido escogidos antes, como Dios se le manifestó a Jeremías.
pero mientras ellos viven, su elección nadie se las puede quitar porque no la recibieron de hombre alguno. Así es. Entonces, considerando estos ejemplos, ahora sí nos amplía el panorama para que tú, gente que nos estás escuchando, pienses, bueno, la persona que me dirige, nosotros nos juntamos y votamos por él, entonces tú mismo te puedes dar cuenta qué clase de elección es. Y no estamos atacando a nadie, sencillamente es lógico pensar. Bueno, si yo en la iglesia donde voy, ahí los pastores más los ancianos se juntaron y dijeron, no, pues hay que escoger a fulano, que porque sabe más idiomas, que porque es más preparado, que por esto, que por aquello, o vamos a escoger a esta otra persona. Bueno, ellos mismos están diciendo quién y de qué manera lo escogieron. Pero veamos, en el caso, decíamos, incluso, vayámonos al principio. Cuando Dios crea al hombre, después de la desobediencia de Adán y Eva, dice que hubo un hombre justo llamado Noé, al cual Dios le habla y le declara su voluntad. ¿Acaso Noé sabía los propósitos de Dios? O sea, ¿sabía Noé que más adelante Dios iba a destruir la tierra con un diluvio? ¿Sabía Noé que Dios le iba a encargar que hiciera un arca? O en el caso de Moisés, ¿sabía Moisés que Dios lo había escogido para que sacara al pueblo de Israel? No. ¿O sabía Samuel también que había sido escogido por Dios? Toda esta clase de hombres que nos marca la Escritura, que fueron hombres de Dios: Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Noé, Samuel, David, todos ellos de alguna manera desconocían y desconocen los planes de Dios, porque eso es algo también muy importante. Y yo digo esto porque es muy importante para nuestro tema. Los verdaderos hombres de Dios desconocen que han sido llamados o escogidos para este propósito hasta que son llamados por hasta él mismo, que Dios hasta que Dios da testimonio. Manifiesta la elección de ellos. Exactamente. Porque el llamamiento es lo que es dar a conocer lo que Dios ya tenía o tiene preparado, predestinado. Pero decimos, es algo, una característica de ellos, que desconocen que han sido escogidos. Y Dios a su tiempo lo manifiesta. Exactamente. Entonces, aquí nos vamos dando a entender entonces que también esto es muy importante, porque lo que yo quiera, para ya entrar de lleno a nuestro tema, bueno, ya estamos platicando, pero para entrar un poquito más de lleno acerca de cómo es la elección, de la diferencia. Por ejemplo, imagínate, yo quisiera que esto también lo compartamos aquí con el público. Decimos que cuando es elección divina de Dios, es única, intransferible, ni siquiera ellos mismos saben hasta que Dios lo manifiesta. Pero cuando ya hay candidatos, cuando ya hay personas que dicen, estas son las personas que están posiblemente aspirando a tal lugar, desde ahí, ¿qué nos da a entender esto? Que no es como una elección para, como tú lo decías en un momento, como para elegir un presidente, para elegir un rey, como se hacen en algunos países europeos, que pues todavía acostumbran este tipo de porque, por ejemplo, cuando bueno, no es la primera vez, como tú lo decías, bueno, el año pasado, en febrero, renuncia Ratzinger. Pero lo curioso es de que todavía no se celebraba el cónclave y ya había un grupo de candidatos que se les llama comúnmente papables. O sea, que son los candidatos que tienen posibilidades de ganar el papado. Y todos los consideraban casi iguales, algunos con una más preferencia que otros, pero decían, son los candidatos que posiblemente van a ganar de los más de 100 cardenales que hay. Pero ahora pensemos nosotros, si esas personas llamadas papables o candidatos al papado, valga la redundancia, ya de alguna manera estaban señalados por los hombres, entonces no están dejando, porque si decimos a las personas ¿quién elige el Papa? Muchos de ellos dicen que lo eligió Dios. Así es. No, y de hecho es lo que dice la Iglesia Católica. No, que el Papa lo escogió Dios. Pero entonces, dime tú, al haber candidatos, al haber papables, al haber ciertas personas que dicen, no, puede ser que sí, ¿están dejando a Dios hacer su trabajo si así fuera el caso? No. De hecho, pues como tú lo mencionabas hace un momento, Dios no consulta con nadie, ni Dios pide opinión de hombre alguno para ver si le va a ser para el agrado del pueblo o no. Dios en su potestad
Él los llama, decíamos hace un momento, Él los escoge desde antes de la fundación del mundo y en su tiempo lo manifiesta al pueblo. Así sí que bueno es, ojalá, bueno, para las personas que no están muy familiarizadas con los textos bíblicos, queremos leer ese texto que acabas tú de mencionar. El libro de Jeremías, ¿verdad? Jeremías 1:5. Jeremías 1, el versículo 5, para que entendamos aquí lo importante que es. Sí, en Jeremías 1:5 dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. También dice el apóstol Pablo, manifiesta en el libro de Corintios 1:15. En Gálatas, perdón. Gálatas 1:15. Dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Pero fíjate qué bonito es cuando el apóstol Pablo también da testimonio, como hace un momento tú lo mencionabas, César. Él no sabía, él no sabía los designios de Dios, porque antes él dice el apóstol Pablo que lo hacía en ignorancia, en incredulidad por ignorancia, no conocía los signos de Dios cuando asolaba la iglesia, no conocía los designios de Dios, pero una vez que Dios lo llama al ministerio apostólico, él mismo dice, ya su elección fue desde antes de que él naciera. Imagínate, yo me quiero incluso y esto yo creo que es importante que lo razonemos. Yo pienso que hasta los mismos apóstoles se sorprendieron. ¿Tú crees que el apóstol Pablo iba a esperar a ser apóstol sabiendo que le iba a perseguir la iglesia? No. Ahora, ¿tú crees que el apóstol Pedro, los que lo conocían, que era perseguidor, el apóstol Juan? De hecho, Ananías, cuando iba todos ellos, sí. Pero Ananías no fue apóstol, hay que aclarar. Pero sí. Incluso Ananías, cuando Dios lo manda a que fuera con el Señor, cuando lo manda a que fuera con Pablo, se sorprende y tiene temor. Dice, y le da temor. ¿Cómo yo voy a ir? Porque había cierto temor por el pasado que tenía el apóstol Pablo. Exactamente. Entonces con eso nos damos cuenta de que la elección de Dios se manifiesta en quien Dios quiere. ¿Por qué Dios tenía que escoger a alguien que precisamente Dios quiso que fuera perseguidor de la iglesia? Porque Dios pudo haber evitado eso. Pero sin embargo, en el plan de Dios, así estaba establecido que el apóstol Pablo pues fuera perseguidor de la iglesia y que después Dios lo llamara como él le dijo. Ve con él, dice, porque instrumento escogido me es este. Y el apóstol Pablo reconocía como hombre, dice, bueno, yo fui perseguidor, no merezco, pero no es en sí por algo que él dijera, porque yo merezco, sino porque así a Dios le había placido. Ahora, y cabe también ahí mencionar que diferente a lo que hizo Ratzinger, que él dijo, aunque reconociendo lo que él había hecho, dijo, no lo merezco, pero aún así, lo que acabas de mencionar, él aún así aceptó la voluntad de Dios. Y que dijo Ratzinger para quitar ese cargo que supuestamente dicen que Dios le había dado, que ya no podía él, que ya estaba cansado y mejor renunció. No, pero fíjate que después, meses después, salieron noticias, ya lo habíamos platicado en otra ocasión, que dijo él, bueno, si yo renuncié fue porque Dios me dijo. ¿Sí? Qué casualidad. Y luego ya una semana después otra vez se volvieron a decir no, que siempre no. Pero ahí nos estamos dando cuenta, ¿verdad? Y eso lo hablamos para todas las personas que nos están escuchando. Ojalá ellos mediten. ¿Qué haces tú en una iglesia donde la persona que dirige no es de Dios? ¿Cómo es posible que tú estés en ese lugar sabiendo que si no hay autoridad de Dios, si no hay hombre de Dios en la iglesia donde tú te congregas, no puede haber salvación tampoco? Y no es iglesia de Dios, porque la iglesia precisamente se fundamenta en los apóstoles, en los hombres que Dios levanta. Y para eso precisamente yo quisiera que invitar a la audiencia también a que tomen su Biblia y lean la primera de Corintios capítulo 12 versículo 28. Ahí claramente está diciendo esto que tú acabas de mencionar. Porque puso primeramente. Dice, Dios porque puso, no los hombres, ¿verdad? No nuevamente se juntaron, bueno, a ver quién sabe más, el que sabe más idiomas. No, porque si a eso fuéramos,
vemos que los apóstoles, ¿cómo eran la mayoría de ellos? Bueno, Humildes. de hecho eran pescadores, eran Y hombres analfabetas. pescadores. Bueno, nos enseñó un estudio y mencionaba hombres sin letras, sin ejércitos. Y no lo estamos Hombres menospreciando, estamos poderosos. hablando de que conforme a las personas, pues quién se iba a... O sea, Ajá. pensemos, si la encomienda de haber escogido a los 12 le hubiera correspondido al pueblo, sinceramente, ¿creemos que los hubieran escogido ellos? No. No. O sea, No, eso. si el trabajo de escoger a los 12 hubiera sido de ahí de De la misma Israel, gente. de la misma gente, ¿a quién creemos nosotros que hubieran escogido? Pues a los más preparados, a los Ujú. más... Y sin embargo pasa el Señor y los ve ahí cosiendo sus redes y les dice, síganme, sin saber ellos que estaban predestinados para este ministerio tan santo. Sí, en esto también vemos una gran diferencia entre lo que la gente tiene como lo más importante de lo que es bueno en una persona. O sea, ellos quieren tener a alguien que es, según ellos, preparado profesionalmente para algún puesto como apóstol. O también muchas veces el hombre ve la apariencia, ¿verdad? La apariencia porque quiere alguien con carisma, ¿verdad? Si está para presidencia, se busca un candidato que tiene una apariencia muy agradable y puede hablar con la gente con mucha fluidez. El origen también de una familia, Y a veces del origen de una familia de clase alta, ¿verdad? de una nación también en específico. Pero muy claramente en la Biblia, ¿verdad? Habla de que Dios no vea, a Dios no importa esto en su preferencia, sino antes Él ve el corazón. El caso de que Dios envió a su profeta Samuel, ¿verdad? A la casa de Isaí, en primero de Samuel capítulo 16, dice que Dios decía a Samuel, su profeta, que vaya a la casa de Isaí de Belén, porque ahí hay uno de sus hijos que me he provisto de rey. O sea que en su acto soberano él había escogido un rey. Tenía uno preparado para ser rey, aunque él no sabía, como hemos dicho, él no sabía nada de esto, el que iba a ser escogido en aquel lugar. Pero se puso delante de Dios uno de los hijos de Isaí, digo no de Dios, pero delante del profeta Samuel, uno de sus hijos, uno de los primeros que llamaba Eliab, que fue llamado Eliab, y era alto, bien... Sí, porque eran hombres de guerra, ¿verdad? Hombres de guerra, y era alto y bien formado y todo esto, y Samuel, ¿verdad? En su vista humana, ¿verdad? Viendo la fuerza en este joven, decía que desierto delante de Jehová está su ungido, dice el verso 6, primero de Samuel 16:6, pero después el Señor responde a Samuel en verso 7, dice, y Jehová respondió a Samuel y respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Así Y es. ahí, ¿verdad? En un frase, ¿verdad? Dios está hablando de una grande diferencia entre lo que mira, lo que tiene por sublime un hombre y lo que tiene por sublime Dios, ¿verdad? Hay algo, hermanos, que también para la gente, bueno, lo que nos escuche también a decir, bueno, pero el apóstol Pablo era un hombre estudiado, era un hombre preparado. Ujú. Incluso él da testimonio, ¿verdad? Que Ujú. fue instruido a los pies de un maestro, Un maestro. que era Gamaliel.
pero él dijo que ese conocimiento que había adquirido humano Ujú. lo tenía por Basura. basura, ¿verdad? Así Porque es. vino un conocimiento que era más eminente, Así mejor es. que era el conocimiento de Dios, ¿verdad? Ajá. Porque la doctrina que los verdaderos hombres de Dios traen, no es aprendida ni de hombres ni por hombre alguno, sino por revelación Dice de Dios. en el Así libro es. de Gálatas, el capítulo 1, en el verso 11: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, está hablando el apóstol Pablo, no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y ahí está claramente, él dice, porque yo no lo recibí Ajá. de hombre, porque el que dijo él daba testimonio también, porque el que actuó con Pedro también había actuado con el apóstol Pablo. Así es, entonces con esto estamos dándonos cuenta nosotros de la importancia que conozcamos nosotros quién dirige mi iglesia, quién dirige la organización donde yo me congrego, quién dirige donde yo estoy, donde el que me enseña a mí, el que supuestamente tiene que enseñarme a mí cómo servir a Dios, si él no es puesto por Dios, ¿de qué sirve entonces? ¿De ¿Sí? qué te sirve entonces lo que yo creo, en quien estoy poniendo mi fe, mi confianza? Ahora, y si fuera César, disculpa que interrumpa, si fuera el caso, como dicen ellos, de que es Dios el que actúa para la elección de los papas, ¿por qué tarda tantas veces los cónclaves? ¿Se tarda Dios en decidir, o Dios no encuentra No. a un candidato perfecto, o por qué tardará tanto los cónclaves? Porque esta ocasión, ¿cuánto duró? Cuando fue Francisco que renunció. Bueno, está comparado a otras comparado a ocasiones. otras, bueno, fue corta, no fue duró mucho, pero sí duró más de 3 días. Oh, no, sí, claro. Duró más de 3 días. Sí, claro. Entonces, ¿quiere decir que Dios se tardó en Mira, decidir? Fíjate, aquí lo curioso está en que ya habiendo candidatos y supuestamente diciendo que ellos eran usados por el Espíritu Santo, como tú dices, no tendría por qué tardarse tanto. Lo curioso está en que, para las personas que no saben el origen de lo que es el cónclave, que es una palabra compuesta de 2 palabras, que quiere decir bajo llave, y que prácticamente se originó por eso, porque después de que se murió un papa en el siglo XII, de alguna manera ellos se juntaron para elegirlo. Convocan a los cardenales. No como un cónclave, porque no existía, pero ellos, como no llevaban prisa, lo que pasó es de que se empezaron a tardar, pero la gente se empezó a enojar porque ya quería un papa. Entonces pasó un tiempo, no hicieron nada, entonces los empezaron de alguna manera a presionar. Dijeron, bueno, pues los vamos a encerrar, y mientras no eligen uno, no los vamos a soltar. Bueno, pero como están encerrados, de todas maneras siguieron ahí con su calma y todos. A gusto. Y luego dijeron, bueno, pues no solamente van a estar encerrados, les vamos a limitar la comida. Y luego no solamente van a estar encerrados y sin comida, también les quitaron el techo. Y fue la única manera en que ellos se apuraron a elegir a uno. No porque en realidad Dios se les haya dicho, mira, aquí está, sino porque en realidad ya tenían hambre, y ahora sí ya les daba frío, ahora sí ya no querían estar encerrados. Por eso es el origen del cónclave, básicamente por eso. Pero en realidad, no en realidad porque ellos crean que es así. Hay un folleto. Hacen todo una ceremonia donde pues van a entrar, e incluso pues cierran las puertas y ya no nadie puede entrar ni salir ni exactamente, y estar incomunicados completamente de los demás. Bueno, yo quería leer pues los pasos que siguen cuando hay una sede vacante, cuando no hay papa. Esta información es de acuerdo a el sacerdote César Izquierdo, y él recordó el proceso de elección que Juan Pablo II fijó en la Constitución Apostólica University Dominici Gregis, y esta información está también en la Universidad de Navarra en España. Este sacerdote César Izquierdo. Bueno, los pasos que yo anotaba, según a este sacerdote, cuando hay una sede vacante, pues sí, se convocan a los cardenales de todo el mundo, menores de 80 años. Y mencionaba el hermano César
el cónclave, la elección secreta bajo llave, y pues ellos hacen ahí su votación o la elección de pues del nuevo papa. Tiene lugar en la Capilla Sixtina y cada cardenal escribe su voto de su candidato, lo pone en una bandeja, lo ponen luego en un cáliz y se cuentan los votos. Al final de varias rondas de elección, los papeles se colocan en un hornillo y son quemados. Desde la Capilla Sixtina se informa al mundo de la decisión. Ya hemos visto nosotros también cómo empieza a salir. Si es humo blanco, quiere decir se ha nombrado papa. Si es humo negro, aún no hay papa. Y ya una vez que eligen a su candidato, entonces el nuevo papa o el nuevo pontífice lo anuncia desde su balcón de la Basílica de San Pedro, y todos los cardenales que votaron por él le dan las felicitaciones, y él hace pues es una tradición lo que ellos hacen. Sale el papa nombrado, va a ir a su tradicional bendición a la gente que lo está esperando, y desde ahí comienza su papado. Lo que es curioso y que cabe mencionar es que los mismos cardenales, ellos pueden hacer un autovoto, se pueden elegir ellos mismos si ellos desean ser papas. Así es, mira, hay mucha información sobre el respecto, pero esta va a ser la parte intermedia de nuestro programa. Tenemos que hablar sobre esto para que las personas vayan pensando y sacando sus conclusiones. Bueno, porque esa es la finalidad de nuestro programa, que vean si en realidad la persona que dirige tu iglesia, donde tú te congregas, donde tú vas, o incluso a quien también llevas a tus hijos, es de Dios o no es de Dios. Pero regresamos un momento, que con nosotros, este es su programa, Nosotros Conversamos. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junipero Avenue, Long Beach, California, área 562. 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. Continuamos en su programa, Nosotros Conversamos. Estamos hablando de un tema muy interesante y de suma importancia para todas las personas que nos están escuchando, porque de ahí es la base, ¿verdad?, de donde yo me congrego, si tiene validez delante de Dios o no. Pero bueno, para continuar hablando de ese tema tan interesante, queremos también hablar de la publicidad, ya que sin ella también este programa pues no llegaría a todas las partes, ¿verdad? Y queremos compartir con ustedes, y acá nuestra compañera nos hará favor de mencionarla. Los seguimos invitando a que nos estén escuchando por nuestra estación de radio en el 900 AM Radio Cali en Los Ángeles. También pueden escucharnos a través del internet en nuestras páginas www.nosotrosconversamos.com o bien en www.lldmusa.org. Es importante también conocer sus comentarios, que nos pueden hacer llegar a través de nuestro correo, que es radionosotrosconversamos@hotmail.com o nosotrosconversamos@yahoo.com. Pueden seguirnos también en nuestras varias redes sociales, Facebook, en Nosotros Conversamos, y Twitter, @conversamos.
bien también pueden hacer sus llamadas dejándonos saber sus comentarios y opiniones acerca de este tema al teléfono 714-602-8354. También los invitamos a que sean partes de este programa con sus donativos para que esta red vaya creciendo. Las cuentas que tenemos aquí en Estados Unidos es en Wells Fargo, el número de cuenta es el 563-855-2892. Y en México puede hacer también usted su donativo a través de la cuenta BBV a Bancomer en el número 297-4418-697. Los esperamos con sus donativos. Gracias. Bueno, ya ustedes escucharon y bueno, vamos nosotros a continuar con nuestro tema que estamos platicando. Y yo les platicaba antes del corte acerca de un folleto, ¿verdad? Que ya lo hemos platicado otras veces, una serie de folletos de la página laverdadcatólica.org. El folleto habla, o más bien dicho, se titula, en este caso ese folleto número 25, habla de lo que es el Papa. Como es un folleto en tiempos de Juan Pablo II, pues hablan de Juan Pablo II, todavía no se moría y todavía era el Papa actual. Y luego dice, ¿y qué es un papa? Viene la pregunta, y dice, Jesús antes de partir de este mundo quiso dejar un jefe para su iglesia. De sus 12 discípulos escogió a Pedro y le dijo, apacentad mis corderos y apacentad mis ovejas. Esto pues ya sabemos que no es verdad, porque no existe tal primo de Pedro. Y bueno, ya en otra ocasión lo hablaremos más ampliamente, ¿verdad? A lo que quiero llegar, sigue diciendo ahí, ¿cómo se elige a un papa? Y ya mencionan ellos, los cardenales de todo el mundo, que son sacerdotes escogidos para cuando se presenta la elección del Papa, se juntan a puerta cerrada en una reunión que se llama cónclave, que significa encerrados bajo llave. Y lo mencionan ellos, el cargo de Papa dura toda la vida. Cuando un Papa muere, ¿cómo se elige al siguiente? Y es donde pone esta parte. Pero ya vemos que no, en este caso, a Ratzinger no le gustó mucho el cargo y renunció hace un año. Lo mencionan, todo lo que pasa durante el cónclave es secreto. Los cardenales permanecen en actitud de intensa oración y sacrificio pidiéndole al Espíritu Santo que los ilumine para escoger al futuro jefe de la iglesia. Y fíjate que estos folletos son de la Iglesia Católica para preparar a los católicos. Entonces ellos, número uno, están admitiendo que son los cardenales los que actualmente, digo actualmente porque no toda la vida fue así. Actualmente son los que eligen al Papa. Lo curioso está en que dicen ellos, todo lo que pasa allí es secreto. Y sí es secreto, pero es secreto ¿para quién? Para la gente que está afuera. Pero realmente pensemos, ¿realmente serán jornadas de intensa oración o de negociaciones políticas entre ellos? De ver quién le conviene más el puesto o no. Porque recordemos, y eso sí lo quiero mencionar que quede muy claro, recordemos, imagínate, si realmente fuera el Espíritu Santo el que escogiera al Papa, en la elección pasada, o sea, cuando ganó Ratzinger, el que quedó en segundo lugar fue precisamente Bergoglio, el que ahorita es Francisco. Así es. Y por una cantidad de votos mínima, Ratzinger le ganó. Si realmente eso fuera de Dios, imagínate, ¿para qué Dios iba a escoger a un Papa que en unos años se iba a arrepentir y después iba a terminar, al final de cuentas, el que había quedado en segundo lugar, que ahora sí ganó Bergoglio, que es Francisco? Eso es muy importante que lo analicemos. Entonces, por eso realmente será intensa oración, como dice aquí, o será una clase de negociaciones a ver quién realmente puede llevar a cabo, porque cuando eligieron a Ratzinger, pues en realidad se ven que era un papa de transición, que no iba a durar mucho el viejito. Pero bueno, él al fin de cuentas renunció porque, como él dijo, no pudo con el paquete. Luego, eso es muy obvio, ¿verdad? Por ahí en YouTube hay muchos videos de incluso mismos cardenales o arzobispos que no querían a Ratzinger. Cuando fue a Alemania, incluso le iba pasando y lo dejaban con la mano. No lo saludaban con la mano extendida. Falta de respeto. O sea, dando a entender que no tenía aceptación. Era como tú dices, era alguien de transición nada más, que iba a estar por un momento. Ahora, hemos de recordar en los censos de los países, tanto
México, como en Estados Unidos, en Brasil, que son países muy católicos, que tienen muchos amigos católicos, son países que han perdido mucho membresía. Entonces, de alguna manera, la Iglesia Católica, pues mirando sus intereses, como siempre lo hace la Iglesia Católica, pues quiso traer un papa del continente americano, podemos decirlo, un papa que esté más allegado a los latinoamericanos, miramos ahora qué fue lo que hizo el Papa Francisco I. Ya hizo reuniones en Brasil de juventud, tratando otra vez, dicen él, que es el Papa que va a unir a la Iglesia Católica. Sí, pero que va a estar... lo que yo pregunto es que acaso eso no lo sabía 8 años antes, bueno, ya 9 años antes. O sea, el Espíritu Santo no acaso sabía eso. ¿Por qué dejar que ganara Ratzinger si supuestamente el que les convenía más era Bergoglio. Francisco? O sea, ¿quién se equivocó ahí? No, pues... O sea, el Espíritu Santo, que no supo saber bien y que le dieron la preferencia a Ratzinger, porque vemos que ahorita sí, la mejor opción era Francisco, por lo que está haciendo, y que ya ven que ya esta persona del año ya salió. Bueno, eso es lo que le dio el reconocimiento de la revista Time, pero por los cuervos no es como que no lo quisieron, lo que pasó apenas el 26 de enero, ¿verdad? Pero bueno, fue una anécdota que pasó apenas pero sí tiene algo que nos pone a pensar. Pero entonces, retomando nuevamente, otra vez, entonces, de los hombres de Dios, de los apóstoles, si hablamos de los del Antiguo Testamento, ¿en cuál se manifestó esta clase de elección como de los hombres? Porque lo que mencionaba Ángel es relativamente nuevo. Fue en 1996 cuando Juan Pablo II estableció esa clase de maneras, ahora sí, de cómo se debe elegir al Papa actual. Y recordemos que él es el que cambió y pues simplificó, más bien dicho, el proceso. El proceso, porque básicamente lo que ellos hacen es un proceso. Porque lo primero que hacen es juntarse, es llevar primeramente un protocolo de las misas del Papa que se murió, hacerle su misa, su luto, llorarle, y ya que pasa el tiempo, ahora sí empezar el cónclave, juntarse, empezar las negociaciones, votar, luego quemar los votos. Todo es un protocolo, y luego también al cadáver lo primero lo declaran como muerto, hasta un martillazo le dan en la cabeza para confirmar si está muerto o no. O sea, todo esto es una serie de ceremonias que hacen. En la antigüedad, donde nos relata la Biblia que cuando, por ejemplo, pensemos, cuando todavía no había reyes, porque conocemos que el primer rey fue Saúl, Dios, que conoce los corazones, empezó a ver el rechazo que tenía el pueblo con Samuel. ¿Por qué? Porque también, desgraciadamente, y esa es una prueba tangible de que la elección viene directamente de Dios, porque Dios nunca le ha dado gusto a la persona. Cuando Dios escogió a Samuel, creció Samuel, pero como ya estaba grande, lo empezaron a menospreciar, y ya decían, no, pues está viejito, ya, como diciendo, ¿qué puede hacer? Porque ya era anciano, y empezaron a desecharlo a él, y Dios les dice, ¿sabes qué? ¿Quieren rey? Dales un rey, pero ten en cuenta que no te han despreciado a ti, me han despreciado a mí. Son las palabras que Dios le dice a Samuel. Y bueno, quieren rey, dales un rey. Pero el hecho, aún así, aunque Dios le permite la facultad a Samuel de que él nombre a Saúl, la elección de todas maneras venía de Dios, en Saúl, porque así David lo reconocía: Dios me libre de hacer un daño contra el ungido de Jehová. O sea, aún así la elección seguía veniendo de Dios, pero habían rechazado a Samuel. Pero cuando se escogió a Saúl, cuando empezaron a ver que bueno, pues que entonces que lo escoge el pueblo. O sea, no les dijo, diles que escojan a un rey, dijo, dales. Y hasta le dijo Dios cómo y de qué manera, porque ni siquiera tampoco Samuel sabía. La Biblia nos menciona, y leerlo pues nos llevaríamos mucho tiempo, como le dice que mira, al que veas así y al que veas acá, y le dice de los asnos que se habían perdido y de los músicos, y cuando llegues, él es. Y llegó con Saúl. Entonces, aún así, la elección provino de Dios en Saúl, no el pueblo lo escogió, aunque ellos lo querían, no vino la elección de los hombres. No. Mucho menos votaciones, mucho menos empezó ahí Saúl o
Samuel a hacer un ritual ahí que vamos a ver el humo, a ver ahorita que salga el humo. No, nada de eso. ¿Por qué? Porque la elección vino netamente... Y tampoco hizo un cónclave Samuel con Dios. Una Exactamente. reunión. Entonces, ahí, igual manera, lo que nos decía nuestro hermano Mike, después cuando Dios escoge, o más bien dicho, llama a David de la misma forma. Samuel creía que lo tenía enfrente, y hasta así lo expresó. ¿Y qué le dice Dios? No mires su apariencia. ¿Por qué? Porque Dios lo que ve el corazón. es el corazón. Y aparte, ya Dios tenía predestinado a quién iba a ser. Y no fue tampoco por descendencia, porque si por descendencia hubiera sido, al que por derecho le correspondía era Jonatán, hijo de Saúl, por descendencia. Y estamos hablando, ni siquiera en el reinado, mucho menos en la elección, Dios le quiso dar a Jonatán. Y Jonatán no tenía la culpa. Pero entonces, no es por descendencia tampoco. Es a quien Dios así quiere. Pero volvemos otra vez con lo de los papas. Pero cuando nos encontramos, pues, de que entonces ellos no dicen, porque dime tú, cuando el apóstol Pablo decía a los Gálatas, a los Corintios, a los Tesalonicenses, a los Filipenses, en todas sus cartas, él decía unas palabras con propiedad. Así es. Decía, Pablo, apóstol de Jesucristo. No de hombres ni por hombres. ¿Estaría usurpando un lugar que no le correspondería? No. Y dime tú, ahora pensemos, ¿cualquier persona pudiera decir lo mismo? No. O sea, decir esas palabras usurpándolas. ¿A mí qué trabajo me da decir yo soy un siervo de Dios? Lo pueden decir. Pero sin embargo, veamos que en este caso ni siquiera han tomado las palabras para sí, han hablado de su verdadero origen. Porque ¿qué dijo Ratzinger cuando salió al balcón la primera vez? Dijo, os doy gracias, hermanos, porque los señores cardenales me han escogido a mí. Y si ustedes ven los videos en YouTube, él está hablando en italiano y abajo ponen siempre la traducción, sea en español o en inglés, y son las palabras textuales que él dijo. Los señores cardenales me han escogido a mí. Él, ante todo el mundo. Aceptó. Ni siquiera Dios, ni siquiera dijo, pues Dios me escogió. Claramente dijo él, y cualquiera persona lo puede comprobar. ¿Qué dijo Francisco? Los cardenales fueron por mí hasta el fin del mundo y me escogieron. Palabras cuando Francisco recibió su papá ahí en el balcón. Y es el momento que todo mundo está esperando. Tiene ahora sí que todos los medios de comunicación hacia él. La radio, los periódicos, las fotografías, todo está enfocado a ver cuáles son sus primeras palabras del Papa. Entonces, estamos hablando, y si nos fuéramos para atrás, lo que dijo Juan Pablo II, lo que dijo Juan Pablo I, y bueno, desgraciadamente, pues no hay videos de cada papa en su elección, porque pues antes no había esa tecnología, y Juan Pablo pues echó un buen de años. Entonces, pero las que sí tenemos bien son las últimas dos, que es la de Ratzinger, y la de Juan Pablo también está, y la de Juan Pablo I. Pero hablando de las más recientes, que son estas dos, de Ratzinger y de Francisco, claramente están diciendo ellos, los cardenales fueron los que los escogieron a ellos. ¿Y qué diferencia? ¿Qué diferencia tan grande del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, del apóstol Juan? Apóstoles. Que ellos decían claramente que el que los había escogido era Dios. Era Dios. Con propiedad decían para sí, Pablo, apóstol de Jesucristo. No por hombres, no de hombres, no recibió la doctrina tampoco porque la aprendió de ellos, sino por revelación. Todo esto son características de los verdaderos hombres de Dios. Pero volvemos con los papas. Pero cuando ya hay entre ellos hay candidatos, por ejemplo, yo nomás quiero mencionar así lo que dice pues una noticia, ¿verdad? Que de las que salieron hace un año prácticamente, decimos por lo regular en El País, un diario de España. Dice, el sorpresivo anuncio de Benedicto XVI de que renunciará a finales de este mes ha disparado el debate sobre la Iglesia Católica si está lista para elegir a su primer papa no europeo, y concretamente latinoamericano. Y empiezan a decir exactamente de los que son candidatos papables. Y siendo más de 100 cardenales, casi la mayoría coincidió en los siguientes. En el cardenal de Brasil, Jobrat David, que tenía 65 años, también se hablaba mucho
del cardenal de Italia, de Milán, Angelo Scola, que era también uno de los favoritos. Estaba el cardenal de Filipinas, Luis Tagle, estaba el cardenal de Austria de 65 años, estaba el cardenal Peter Turkson de Ghana, que también decían que había posibilidades de que ganara, estaba el cardenal decimos, ya lo mencioné también, de Brasil, de Argentina, y estaba obviamente también Bergoglio, como los candidatos más con posibilidades de ganar. Pero volvemos a lo mismo. Y yo me acuerdo la vez pasada en la elección de Ratzinger, cuando Ratzinger también fue elegido, también uno de los que estuvo, incluso llegó a ser de los posibles candidatos papables, fue el mexicano, Norberto Rivera Carrera. No, y hasta Mahoney. Acuérdate que cuando se dieron cuenta de que Mahoney iba a ir, mucha gente estuvo en desacuerdo, porque precisamente era cuando aquí estaba todo el alboroto de los casos que se habían... que se habían comprobado, de que más de 30,000 documentos se habían descubierto aquí en la arquidiócesis de Los Ángeles. Pero eso, ahí es donde podemos entrar en otro aspecto. Un verdadero siervo de Dios no permite esos actos. Cuando la elección viene de Dios hacia ellos, es imposible que ellos cometan toda esta clase de cosas que han hecho, de barbaridades, de crímenes, de todo esto que han hecho. Y sin embargo vemos que este Papa, aunque lo haya nombrado Papa del Año, hombre del año, no ha sido incapaz de hacer eso. ¿Qué pasó el día de ayer, sencillamente en esta semana? Nuevamente salió en Chicago, que nuevamente 30 sacerdotes bueno, no son casos recientes, pero ya obviamente la iglesia aceptó que 30 sacerdotes de Chicago habían abusado de muchos niños. La mitad de ellos ya se murió. Y ayer en una entrevista que le hacían a los representantes de la arquidiócesis, les hacían claramente el periodista la misma pregunta: ¿por qué los que aún están vivos no están en la cárcel? Bueno, es que eso no nos toca a nosotros, no podemos juzgarlos, y evadiendo la pregunta. Y es que nosotros cumplimos con nuestro trabajo. No, si hubieran cumplido con su trabajo, estarían en la cárcel. ¿Qué pasó con las otras 16 personas que se murieron? Las víctimas ahí están. No, pero es que nosotros... porque eso es... Entonces, dime tú. No, que es que decimos, bueno, ya en otro programa hablaremos más de eso. Pero la gente se deslumbra por lo que hace Francisco. Pero si realmente fuera hombre de Dios, lo que tendría que hacer era haber entregado primeramente a Ratzinger. Lo primerito era a la cárcel por encubridor, pero no, a él lo sigue porque antes, acordarnos que también Ratzinger, antes de tomar el pontificado o de ser llamado papa, él era precisamente el guardián, le llamaban el perro guardián de la congregación de la doctrina de la fe. Así es. Entonces, fíjate que y a él todos esos problemas de abuso sexual llegaban directamente a él. Dicen que él nunca se dio cuenta. No, llegaban directamente a él esos problemas. Como fue el caso del padre Murphy, sacerdote Murphy, que abusó más de 200 niños sordomudos. Ese caso llegó a él. El caso del mexicano Marcial Maciel también llegó hacia él. Y todos esos, como decimos en México, les dio carpetazo. Pues sí. Fíjate que también otra de las cosas donde nos podemos distinguir claramente que estos hombres son de Dios, es de que un hombre de Dios, decimos, jamás va a permitir la idolatría. Jamás. Y a mí, y vemos claramente que acá Francisco le mandó un saludo a la Virgen en diciembre. Y pues ellos son los que supuestamente fomentan. Y ahorita, y lo curioso, pues decían que son hombres de Dios, porque sabemos que los hombres de Dios son santos, porque leía Ángel el texto: antes que naciese te santifiqué. Ahora, ¿qué va a pasar con Juan Pablo II? ¿Que no era santo supuestamente? ¿Que no era hombre de Dios? ¿Y qué va a pasar con Juan Pablo II? No, lo quieren apenas lo van a hacer santo. Entonces, ¿quiere decir que no era santo? No era santo. Entonces, los verdaderos hombres de Dios son santos. Fíjate que está viendo en las noticias, y estamos hablando de la idolatría. Salió un reportaje que aquí en Los Ángeles le llaman el Cristo del árbol. Alguien empezó a labrar un árbol, y a fin de cuentas ya dice que se le quedó la figura del Señor ahí crucificado. Dice que ya tienen 10 años. Y va la gente ya ahorita danzando. Dice que ayer precisamente domingo también le van a festejar ahí, a adorar al árbol, al Cristo y ya es milagroso es el árbol.
Y dice que cuando lo empezaron a hacer, dice, no era su intención hacerlo. Pero después dice que pidieron autorización a la iglesia para que fueran a bendecir al árbol. Y eso decimos está en la calle 22, pues si alguna persona quiere ir a verlo, aquí en Los Ángeles. Se salió publicada en la noticia, tanto en el diario de hoy de La Opinión, como en las noticias salió publicada esta nota. Y vemos fomentando la idolatría. Fueron a bendecir al árbol y ahorita es un santo, es una imagen de respeto, y mucha gente va y le pide favores, está lleno de veladoras y todo. De Los Ángeles obtuvieron el permiso, también pidieron a la arquidiócesis y fueron a bendecir al árbol. Y volvemos a decir eso, ¿quién les permite eso? ¿Un hombre de Dios? No lo permiten. ¿Un verdadero hombre de Dios que ha sido escogido por Dios? Vemos que claramente esto no puede ser así. La elección de Dios se manifiesta de la forma que Dios así quiere, en quien Él quiere, no en el que ellos escojan. Y ya decíamos, y desde el momento en que ellos decían, no, pues están esos candidatos, entonces no están dejando hacer a Dios su trabajo. Si Dios es el que tiene que escoger, no tendría por qué ni siquiera haber candidatos. Porque cuando Samuel manda a que ungieran a David, no le dijo, mira, te paras a todos sus hijos enfrente de ti y yo te voy a decir, ahí vamos a ver, para tener varias opciones, ¿no? Vamos a votar al más fuerte o al más... que tú veas, no. Dice, ahí para que haya muchos, acá tiene muchos, no. Dios ya sabía a quién es. Dios ya sabía a quién tenía escogido, por eso es el momento en que ve. Y ni se imaginaba a Samuel, porque cuando entró David, él estaba... Pues ni siquiera David estaba sentado, estaba ya con las... Dice que estaba ya con las, no con estaba las, David con ahí. las cabras allá con las... Pero cuando entra, da a entender que Samuel ni siquiera sabía y hasta tampoco. estaba sentado, porque Dios le dice, levántate, porque este es mi ungido. Sí, levántate y úngelo. Bueno, el tiempo ya se nos está terminando, pero hay mucho que hablar de este tema tan interesante, porque nos lleva a nosotros a que pensemos y a meditar. ¿El hombre que dirige tu iglesia es de Dios? Si no, busca, porque sí hay un hombre verdadero de Dios. Amén. O sea, quizás ellos no lo son, pero actualmente hay un verdadero hombre de Dios y te invitamos a que lo conozcas. Ese hombre de Dios no fomenta la idolatría. El hombre de Dios no practica lo que el fanatismo no nos ha enseñado a servir, lo que por naturaleza no es Dios. Nos ha enseñado realmente a servir a Dios. Nos ha dado testimonio y su vida también ha sido un claro ejemplo de santidad, de integridad, de justicia, de santidad, de todo. Y nosotros nunca lo escogimos. Dios se manifestó en él y Dios ha dado testimonio de él. Entonces te invitamos a que lo conozcas. El día de mañana Así platicaremos más sobre este tema que es tan interesante. Sí, César, nomás que ya rápidamente el tiempo se nos va, porque dice el texto que la obra perfecta de Dios es que creáis en el que Dios ha enviado. Exactamente. Y también, César, algo nomás para mañana, lo vamos a ver si lo tocamos mañana, ponernos a pensar, nomás para dejaros pensando en la audiencia. En la Iglesia Católica, en el tiempo pasado, hubo ocasiones en que hubo hasta triple papado, es decir, 3 papas a la vez. Entonces, ahí Dios se equivocó, no estuvo de acuerdo Dios, o cómo, qué pasó ahí. Entonces, es para analizarlo mañana. Y hubo épocas en que tardó mucho el cónclave, entonces señal de que Dios pues no se ponía de acuerdo. Bueno, pues entonces pues hay mucho de qué hablar, y sobre todo que las personas piensen, analicen otra vez, ¿qué haces tú en una iglesia donde no hay un verdadero siervo de Dios? Donde el que le esté diciendo es un hombre que tú mismo, o a lo mejor no tú mismo, pero la gente que está más cercana, como son, si eres católico, los cardenales, lo escogieron, votaron por él. Fueron, se trasladaron allá, hicieron toda esta clase de negociaciones y ya presentaron ante el mundo a alguien. ¿Qué haces tú en esa iglesia donde no puede ser de Dios? Entonces, bueno, nos despedimos de ustedes esperándolos el día de mañana. No olviden llamarnos al teléfono área 714-602-8354. Una vez más, área 714-602-8354, o nos pueden dejar sus comentarios que leeremos ya el día de mañana también aquí en la página oficial, en nuestra página de Facebook, en Twitter o en nuestros correos electrónicos. Entonces nos despedimos de ustedes y piensen, ¿quieres conocer a un verdadero siervo de Dios? Búscalo, existe en la iglesia la luz del mundo. Y nos despedimos deseándoles una excelente noche, hasta mañana, y que Dios sea el que los bendiga. No dejen de sintonizarnos, porque aquí los estaremos esperando en este su programa, Nosotros Conversamos. Dios sea el que los bendiga. Dios los bendiga.
Nosotros conversamos. No es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana. El fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros conversamos. Conversaciones inteligentes.